Escándalo. Ecuador se arrodilla ante México, pero Claudia le cierra la puerta en la cara. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Marichula y soy una youtuber uruguaya. Como saben, el conflicto entre México y Ecuador se viene suscitando hace varios meses, luego de la irrupción de los ecuatorianos en la Embajada de México en la ciudad de Quito. Fue una irrupción por la fuerza armada, dirigida por su presidente, por supuesto, y por la canciller. Estamos hablando de un tema que que no tiene precedentes, que rebasó todo lo que son las leyes internacionales y que por supuesto México tomó cartas en el asunto de la forma más diplomática posible, que fue cortando los lazos con Ecuador. ¿Qué pasa? Luego de que surgió todo esto, los demás países por supuesto que apoyaron a México ante esta situación y se fue generando lentamente una especie de bloqueo hacia Ecuador en cuanto a la importación o exportación y además Ecuador está pasando por un conflicto muy grave desde el punto de vista energético y creo que esto todo ha complejizado más la situación, que siempre digo, los culpables no son los ecuatorianos, sino su presidente. Esta es mi forma de pensar, es mi postura, pero ya saben que cada uno puede tener su forma de pensar. Bueno, recuerden que en este canal cumplimos la normativa de YouTube, paramos el video cada pocos segundos para agregar un valor agregado al contenido original y más que reacciones realizamos análisis. Voy a checar mi cara y vamos a ir viendo este video, van a tener el link del canal original para que puedan ir a verlo y comentar. Sin más preámbulos, comenzamos. Ha manifestado en varios foros a través de su canciller Gabriela Sommerfield su anhelo, su aspiración de poder establecer el diálogo con México, más aún ahora que sabemos que habrá un nuevo gobierno liderado por Claudia Sheinbaum. Pero ya sabemos que Claudia va a seguir con el hilo conductor, con la misma ideología que AMLO y va a respetar la decisión de AMLO, que además está de acuerdo con ella. O sea, es una locura lo que propone la canciller, que ahora se dan cuenta que no les sirve esta situación con México. La candidata, la presidenta electa, oficialista, también Claudia Sheinbaum, presidenta de México, descartó dialogar con Ecuador respecto a la incursión en la embajada mexicana en Quito, un evento que ha generado un conflicto diplomático significativo. En declaraciones realizadas tras la cumbre del G20, Sheinbaum reiteró que este asunto debe resolverse mediante el proceso legal iniciado en la Corte Internacional de Justicia, CITA, donde México exige una disculpa pública y el reconocimiento del derecho de asilo del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, detenido tras la incursión en abril pasado. Sheinbaum. Chicos, ¿vieron la cantidad de meses que han pasado? Seguimos con el mismo problema y Glass sigue detenido sin haber podido recibir su asilo político que pidió a México y que los mexicanos evaluaron. No es que a México se le ocurrió darle asilo por darle asilo, sino que en realidad estamos hablando de que se hizo un estudio del caso y en México decidieron darle su asilo político porque, llegaron a la conclusión de que estaba en peligro su vida, por eso se da asilo político. Enfatizó que las acciones ecuatorianas violaron normas internacionales y calificó el acto como una agresión severa a la soberanía mexicana. ¿Qué tal, Andy? Nuevamente contigo para comentarte los pormenores de estas relaciones diplomáticas totalmente quebrantadas entre Ecuador y México después de lo que Latinoamérica conoció y el mundo entero, la intromisión del Ecuador en la embajada mexicana el pasado 5 de abril de 2024. Muy triste todo, chicos. A Jorge Glass, el ex vicepresidente de la República. Pues el Ecuador ha manifestado en varios foros a través de su canciller Gabriela Sommerfield su anhelo, su aspiración de poder restablecer el diálogo con México, más aún ahora. Qué inmaduro todo el planteo, se dan cuenta que hacen cualquier cosa y después de como 7 u 8 meses se dan cuenta que lo hicieron mal y en vez de cortar el problema de raíz, pedir disculpas formales y además de volver a hablar, no, siguen como que van como 20 pasos atrás de lo que va sucediendo. O sea, ¿realmente no se dan cuenta de la magnitud de lo que hicieron? Ahora que sabemos que habrá un nuevo gobierno liderado por Claudia Sheinbaum
la candidata, la presidenta electa, perdón, oficialista, también del mismo partido de AMLO, del presidente mexicano, quien ya se expresó en relación a estas intenciones que tiene Ecuador de establecer un puente. Lo dijo claramente a través de un contacto que tuvo público. Señaló que no hay nada que hablar, no hay para qué sentarse a hablar cuando Ecuador sabe cuáles son las condiciones que México le ha impuesto para poder llegar a un diálogo. Ecuador sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero no lo quieren hacer. Y la van piloteando, y la van tirando, y la van tirando. Tanto se tira de la cuerda que se termina rompiendo. Y ese es el tema. ¿Están buscando eso o qué? Disculparse y dos, brindar el asilo a Jorge Glass, lo cual se ve como un escenario poco probable. Escuchemos lo que decía la presidenta electa de México al respecto. En el momento en que ocurrió, nosotros apoyamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones. Y hoy hay una demanda en la Corte Internacional de Justicia, en donde se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador para que no haya repetición, porque fue sumamente grave. Se violaron pues todas las normas y reglas internacionales. Los derechos también humanos, fue todo muy violento y muy hostil. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces no es un asunto de sentarse a platicar. No sé quién era esa otra persona que aparecía en la imagen. Porque lo que está pidiendo en esta demanda México es, por un lado, la disculpa y la reparación del daño, y por otro lado, el caso de China, el vicepresidente, porque él tiene derecho de asilo en México. Porque el derecho de asilo lo brinda el país que le está dando el derecho de asilo. Entonces nosotros estamos de acuerdo con la posición que ha adoptado el presidente López Obrador. Ahí la escuchaban de alguna manera siendo radical en su postura, detonando nuevamente el aspecto que está ventilándose en la Corte de Justicia Internacional sobre esta demanda y la aspiración que tiene México de que el castigo sea la expulsión del Ecuador del sistema de Naciones Unidas. Piensen que lo que hizo México en realidad fue nada. Su respuesta fue simplemente no dejarse, pero pudo haber hecho muchas más cosas México, pero como tiene una postura diplomática, justamente Ecuador tuvo suerte. Pero la verdad es que Ecuador se portó no mal. Lo siguiente, hicieron cualquier cosa. Realmente parecía un ataque directo a México. Que fue un ataque directo a México, pero un ataque consensuado. Puede ser muy drástico, que no ha ocurrido en anteriores escenarios, ni siquiera con Rusia, en el marco de la guerra y la invasión que se estableció en Ucrania. Sin embargo, la postura de Sheinbaum no es distinta a la que ya había expresado en anteriores oportunidades AMLO. Ecuador tendrá que disculparse, tendrá que dar el asilo a Jorge Glass, o de lo contrario las relaciones se mantendrán así. Veremos. El gobierno de Ecuador habría presentado disculpas públicas a México por la incursión en su embajada en Quito. ¿Cuánto? ¿8 meses después de lo que pasó? Un incidente que detonó una crisis diplomática entre ambos países. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría haber rechazado estas disculpas, argumentando que el acto no solo violó la soberanía mexicana, sino que también representó una agresión grave que no puede resolverse únicamente con palabras. Durante la reciente reunión del G20, Sheinbaum habría insistido en que cualquier intento de reconciliación debe incluir no solo una disculpa formal, sino también el cumplimiento de las condiciones establecidas en la demanda presentada por México ante la Corte Internacional de Justicia. Estas condiciones incluyen una compensación adecuada y el reconocimiento del derecho de asilo del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Claro. En el momento en que ocurrió, nosotros apoyamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones. Y hoy hay una demanda en la Corte Internacional de Justicia, en donde se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador
para que no haya repetición, porque fue sumamente grave. Se violaron pues todas las normas y reglas internacionales. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces no es un asunto de sentarse a platicar, porque lo que está pidiendo en esta demanda México es, por un lado, la disculpa y la reparación del daño, y por otro lado el caso de el vicepresidente, porque él tiene derecho de asilo. Claro, él ganó el derecho de asilo. México se lo otorgó y no lo pudo concretar porque lo secuestraron, básicamente. Porque el derecho de asilo lo brinda el país que le está dando el derecho de asilo. Claro. Entonces nosotros estamos de acuerdo con la posición que ha adoptado el presidente López Obrador. La presidenta electa podría haber reafirmado que el proceso legal es el único camino para restaurar la confianza entre las dos naciones. Este rechazo reflejaría una postura firme de México en defensa de su soberanía y el respeto a las normas internacionales, mientras que Ecuador podría quedar en una posición más conciliadora, pero limitada por la negativa mexicana. ¿Y sí? Este escenario subrayaría la dificultad de superar el conflicto sin una resolución más concreta en los tribunales internacionales. Para que este conflicto entre México y Ecuador pueda resolverse pronto, sería fundamental que ambas naciones mantuvieran canales diplomáticos abiertos y priorizaran el respeto mutuo, reconociendo la importancia de los principios internacionales como el asilo y la soberanía. Perdón, pero yo difiero un poco de lo que dice esta voz, el locutor, no sé qué es, IA o qué es. Difiere un poquito porque dice que hay que abrir vías diplomáticas donde los dos... Perdón, acá Ecuador tiene que pedir perdón. Eso, Ecuador no, el presidente de Ecuador, de forma concreta, real y de volver a Glass. ¿Cómo que México? Acá no tuvo la culpa México. México osó defenderse de una forma muy suave con respecto a los agravios que cometió Ecuador. Claro, en esta situación quedan mal los ecuatorianos. Estoy de acuerdo que salen perdiendo sin querer las personas, pero yo creo que a su presidente mucho no le importa eso. Porque un presidente que realmente le importe su pueblo hace lo que tiene que hacer, que todo el mundo lo sabe. Yo creo que lo hablo con un niño de 5 años, ya sabe que tiene que pedir perdón y devolver a Glass. Pero bueno, nosotros no somos políticos, somos simples mortales y no podemos hacer más que dar nuestra opinión. Chicos, espero que esto se pueda resolver, espero que Ecuador se ponga las pilas y haga lo que tuvo que hacer hace 8 meses. Y bueno, en definitiva eso, gracias por estar acá, gracias por apoyarme. Nos vemos próximamente con otro video. Los amo mucho. Bye.